Buenas tardes. Damos comienzo a la novena sesión de este ciclo quinto de narrativa del siglo XXI, que vamos a dedicar a la tercera novela de Irene Solá, muy esperada por la crítica y que ha tenido bueno, pues un respaldo, yo creo que clamoroso. Te di ojos y miraste las tinieblas. Quiero señalar, antes de empezar, que todas estas presentaciones, pues bueno, como sabéis, pasan a un repositorio en YouTube, del que se ocupa Enrique Álvarez, de gestionar, y que tenemos la anterior novela de Irene Solá, Canto yo y la montaña baila, de la que se ocupó Diego Seligrat el año pasado, me parece, y que es la joya de la corona, ¿no? De esa agrupación de títulos, porque bueno, me he entretenido en ir viendo y cuenta con 748 visualizaciones. Hay muchas que están por encima de las 200, 300, alguna 400, pero la que ha superado con creces todas las expectativas ha sido la segunda novela de Irene Solá, lo cual indica que estamos ante una autora que tiene un atractivo, ¿no? Y tiene un tirón bastante importante, ya no solamente por parte de la crítica, sino por parte del público lector, ¿no? Así que, en fin, el poder coronar este quinto ciclo con el análisis, ¿no? De la que es su tercera novela, sobre la que ya iremos comentando, en fin, vamos a dejar que sea la presentadora, la ponente, quien lo haga, creo que es extraordinario, ¿no? Sobre todo porque hemos hecho un recorrido, como sabéis, cronológico, desde Millás, que nació en el 46, hasta Solá, que es autora nacida en el año 90, como habíamos marcado. Así que, en fin, le voy a dar ya paso a Sara Pérez López, que es alumna del grado de Estudios Hispánicos. Se encuentra ahora mismo en Padua como alumna Erasmus, y bueno, pues ha tenido el acierto, también la fortuna de poder ocuparse de esta obra tan exhaustiva en todas las referencias, ¿no? Y tan rica, sobre todo, en los componentes del estilo. Sara, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Fernando, por contar conmigo un año más, y tengo muchas ganas de presentar esta novela porque me ha sorprendido y maravillado a partes iguales, y espero que también al resto. Y muchas gracias de corazón pues a todos mis compañeros del ciclo y amigos por asistir, porque sé que son fechas muy complicadas y llenas de exámenes y trabajos, así que bueno, pues de nuevo gracias por asistir y por escucharme, y espero que os guste la presentación. En este aspecto voy a ser breve. Irene Solá es la autora más joven del ciclo porque nació en 1990 en Maya, comarca de la provincia de Barcelona. Se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y complementó sus estudios en un máster en literatura, cine y cultura audiovisual en la Universidad de Sussex. Ha vivido también en Reykjavik, Brighton y Londres. Su carrera como escritora inició con poesía y narrativa breve. En 2012 salió a la luz su primer poemario, que es Bestia, ganadora del premio Amadeu Oller y publicado por Galerada. El jurado describió su poesía como suavemente violenta, sobrecogedora y tenue. En 2017, estando en un intercambio universitario en Brighton, Solá trataba de montar una pieza de videoarte, pero le resultó imposible porque no había cámaras suficientes y comenzó a escribir como si fuese la propia cámara. De ahí nace su primera novela, Els dics, Los diques, que también son las voces de 3 generaciones a través de su protagonista, Ada. En 2019 llegaría su reconocimiento nacional e internacional, como ya ha explicado Fernando, con su segunda novela, Canto yo y la montaña baila, donde cuenta las vidas de varios personajes basándose en historias y leyendas. Con esta novela ganó el premio Anagrama en literatura catalana y el premio de literatura de la Unión Europea. Su última novela, publicada en 2023, como todas las de este ciclo, está escrita en catalán,
Bueno, el título es Et vaig donar ulls y vas mirar les tenebres, pero como no sé catalán, pues he leído la traducción realizada por Concha Cardeñoso en la edición de Anagrama. Bueno, y bueno, como se ha podido observar en esta síntesis de su proyecto literario, hay un patrón de trabajo en las obras de Irene Solá. Todas ellas nacen de investigaciones a partir de la recopilación de cuentos, leyendas, contadas a través de distintas voces. En 2020, su interés por las historias desembocó en una exposición de arte, pues recordemos que estudió Bellas Artes y colaboró con la iniciativa Art Nou, impulsada por la asociación Art Barcelona, que tenía como objetivo pues, dar espacio a los jóvenes que eran artistas en tiempos de pandemia. Y su exposición fue titulada Hay una historia de una mujer que. Y el motivo temático de la exposición lo encontró en un cuento de la comarca catalana de Lluçanès, creo que se dice, sobre una mujer que por las noches cogía a los hombres jóvenes que trabajaban para su marido, les ponía una brida en la boca y los montaba como si fuesen caballos para ir a reuniones de brujas. En palabras de Irene Solá, me guardé la historia y al cabo de unos meses encontré un grabado alemán del 1500 que era como una ilustración del cuento de Lluçanès. Entonces empecé a investigar y encontré que es una idea que se repite desde el siglo III a.C. en el contexto asiático y que a Europa llega en el siglo XII, como la leyenda de Aristóteles y Filis. En esta leyenda, el filósofo, seducido por una mala mujer, Filis, accedía a ponerse a cuatro patas y dejarse montar por ella con una brida en la boca. El mundo cristiano lo convierte en un cuento cautelar de advertencia a los hombres sobre la maldad de las mujeres. Es como decir, cuidado, si el hombre más sabio de todos se dejó engañar por una mujer, ¿qué no te va a pasar a ti? Solá descubre que en los juicios por brujería hay testimonios de hombres que aseguran haber sido víctimas de mujeres y han entrado en sus casas por las noches y los han montado como si fueran caballos. En palabras de la autora, la ficción traspasó la realidad y lo que eran cuentos cautelares pasó a ser verdad a través de estos señores, que imagino que se lo creían y acusaban a mujeres e incluso proporcionaban sus nombres y apellidos. En esta exposición, Irene Solá despliega una selección de 80 imágenes donde mujeres al lomo de hombres van agitando un látigo sobre sus cabezas, entre las que intercala fragmentos de testimonios reales de juicios. En palabras de la autora, me interesa dar voz a las brujas, que no sabemos lo que pensaban, y todo lo que nos ha llegado es lo que han dicho esos señores. Y bueno, he considerado destacar este trabajo artístico de la autora por la importancia que tomará más adelante el papel de las mujeres y el trabajo de investigación del folclore catalán, pues todo ello son componentes dentro de esta novela, sobre todo el modus operandi. Antes de sumergirse en la escritura de la novela hay un trabajo de investigación previo, porque para Solá escribir es nadar en una piscina, que cuanta más agua de información y anécdotas, más al fondo puede bucear en la creación de la historia. Bueno, y ahora me gustaría hablar un poco pues, de la portada y el título. La portada no me voy a detener mucho, la he traído porque, bueno, en una parte del relato la narradora describe una imagen muy semejante a la seleccionada para la portada. Fuelles, calderas, sartenes, cuchillos, parrillas, hachas, pinchos y escardillos. Los oía reírse, y desde lo alto de los muros y de las atalayas gritaban, atadla, atadla, pero no le atéis las manos, atadle el corazón, mientras las puertas que eran bocas encendidas se la tragaban. En el infierno había 100.000 torres y calles y hornos y pozos de ojos flamígeros en los que las almas proscritas eran decapitadas y descuartizadas, agujereadas y asadas, salteadas y azotadas, digeridas y aún vomitadas, cabalgadas y colgadas de la lengua y de los genitales, deshechas como grasa en grandes sartenes, manipuladas con las tenazas al rojo vivo y moldeadas en formas horribles. Aquellos demonios metieron a Margarida en una garganta dentada y siniestra, y las arrastraron por pasillos llenos de nichos y escaleras de duras aristas que olían a carne pasada y a estiércol. Se oían gritos por todas partes, estruendo de cadenas, voces que proferían toda clase de blasfemias y de palabras impuras. Bueno, la imagen original de la portada es una miniatura del libro de horas de Catalina de Cleves que se encuentra en la Biblioteca y Museo Morgan y se piensa que fue realizado alrededor de 1440. Y bueno, está digitalizado, así que quien quiera verlo, pues puede, en la página web del museo.
No he encontrado ninguna entrevista de la autora que trate la portada, pero bueno, se puede intuir a través de la elaboración del trabajo artístico previamente explicado, hay una historia, una mujer que, Irene Solá ha debido de realizar un estudio exhaustivo de las diferentes manifestaciones pictóricas y narrativas que traten la imagen del demonio del infierno. Pues en el libro de horas de Catalina no solamente hay esta representación, sino que hay muchas de esta boca del infierno como si fuese como un monstruo, ¿no? O el demonio. Y bueno, la simbología de la portada y el título pues, son una evidencia del interés de la autora por el folclore, el imaginario visual, las leyendas, pero sobre todo por la tradición oral relacionada con los pactos del demonio. En su entrevista realizada para Vogue Spain, explica su interés por el pacto que se establece entre el lector y el escritor. Ella pretende acabar con la barrera entre la ficción y la realidad, para que los elementos mágicos fluyan ininterrumpidamente. Mientras dura la historia, el receptor apaga las alarmas de incredulidad. En vez de pasarse todo el rato diciendo, esto no existe, esto no es así, juega a creer, a imaginar lo inimaginable, a construir entre su cabeza lo que no está fuera o lo que nunca ha visto. Eso nos ocurre cuando miramos una obra pues, como El Jardín de las Delicias del Bosco, que aunque la escritora no ha establecido ningún tipo de diálogo con la obra directamente, pues al mirarla somos capaces de vislumbrar figuras antropomorfas, inimaginables y un limbo entre el paraíso y el infierno inusuales. Solá siempre juega en ese marco de extrañeza, ¿no? Porque hasta qué punto todo el relato es una leyenda enfrascada en un cronotopo real. Pues esta mirada de extrañeza hacia la leyenda es la misma cuando se contempla pues, esta obra de arte o se lee la novela de Solá. Se percibe un paisaje agreste, lleno de supersticiones, violencia, erotismo y espíritu animal. Todo ello bajo la marca escondida debajo de la piel del demonio y las consecuencias de sus pactos. En la misma entrevista, la autora explicaba una de las interpretaciones que podemos extraer del título de la novela. Hay unas ganas de mirar frente a la oscuridad e ir acostumbrando los ojos a la palabra para ser capaces de distinguir cada vez más elementos en esa penumbra. Es una novela que reflexiona mucho sobre la subjetividad, sobre el hecho de que todos entendemos, habitamos y explicamos el mundo de una manera distinta. Subyace un relativismo, una intención de decir, ojo, cuidado con creer que la oscuridad da miedo, que en ella no se ve nada. Aquí las sombras son un espacio de libertad, de placer, de refugio, de irreverencia y de posibilidades. Bueno, en la obra la oscuridad se construye de manera corpórea, como la naturaleza o la masía en la que viven las protagonistas. Son entes físicos, con una corporeidad física que se conforman a través de descripciones distendidas e incluso esas descripciones han sido calificadas como de inquietantes. Y que la oscuridad sea un espacio atractivo para el ser humano no es la conclusión que ha llegado solamente la autora. Pues un estudio de investigación de neuroingeniería biomédica de la Universidad Miguel Hernández analizó a más de 50 personas durante la contemplación del Jardín de las Delicias en el Museo del Prado. Y la investigación se titulaba ¿Dónde miramos cuando miramos el bosco? Los resultados determinaron que la parte que resultaba más fascinante para los espectadores y que miraron con mayor detenimiento era el infierno. Y estoy segura de que cuando he estado hablando a vosotros también os ha pasado lo mismo, ¿no? Os habéis dejado seducir por las tinieblas. Por tanto, en esta obra de Solá se hace una introspección en nuestras fascinaciones ocultas hacia el averno, lo prohibido, el pecado y la relación que establecemos con el demonio. Pero bueno, yo voy a seguir con la pregunta, ¿no? ¿Por qué mirar a las tinieblas? Pues esta es la pregunta que se hacen todas las mujeres dentro de la masía en algún momento del relato. No es una pregunta literal o explícita en el texto, pero casi todas se plantean algún tipo de relación concreta con el demonio, o quien dice el demonio con la oscuridad o todo aquello que nos causa terror. La pobre Margarida, que es la que más rechaza y evade por todos los medios al hombre cabra, tiene una conversación con Dios mientras la llevan a la cárcel por los crímenes de su marido Francesc. Este suceso es crucial porque Dios es el que promulga la frase tan esperada, es el que abandona a la mujer y repudia por actos ajenos a ella. Y la voz de... Y la voz de Dios nuestro Señor que le decía, huye de mí, maldita. El clamor horrible salía de entre las ancas de la montura. Entra en el fuego del infierno, que lo han preparado el demonio y sus ministros. Adéntrate en las tinieblas, con la serpiente que no descansa.
y mientras subían montañas de estiércol y de fuego y bajaban a valles de brasas donde el viento bramaba y los árboles rechinaban cargados de urracas y cuervos, la voz incesante la fustigaba. Yo te cincelé y tú te hiciste sierva de otro. Tan ensordecedora que la mujer era incapaz de separar las palabras. Aléjate de mí, endemoniada, que yo te di oídos y tú escuchaste a otro. Margarida, aterrorizada, miraba el culo del caballo y negaba con la cabeza. Te di boca y confabulaste con otro. Tropezaba, pero el estrépito continuaba. Te di ojos y miraste a las tinieblas. Por tanto, en esta obra, como ya hemos dicho, pues eso, es Dios el que promulga la frase y el que abandona a la mujer que es arrastrada hacia las tinieblas. Os he dejado en esta diapositiva escrita pues la bibliografía que la autora indica en la nota al final del libro, no sé si alguien se la habrá leído, como su fuente de consulta en la que se inspiró para la descripción del infierno que acabamos de leer. Pero mirar las tinieblas no es solo la contemplación del averno o nuestra tendencia a preferir la oscuridad, lo pecaminoso y lo prohibido, sino que Irene Solá nos ofrece una tercera interpretación menos explícita en la novela. La autora cuenta que mirar las tinieblas también hace referencia a su proceso creativo como escritora, pues para ella su proyecto es un monstruo aún deforme que va esculpiéndose. De alguna forma interpelo directamente a mi proceso creativo, a mi obra, desde el título. Te di ojos, te di la vida y decidiste mirar la oscuridad, al lugar donde todo es posible, el más libre, el que los demás temen y en el que no ves nada y avanzas a tientas. Es como si me dijera a mí misma, sé tan tú como quieras. Es decir, el título guarda una connotación metaficticia. Escribir para Solá es un proceso de adentramiento en una oscuridad sin límites donde una puede alimentar a las fieras de su ser sin pensar en los complejos del mundo de la luz y la concreción, sin pensar en la verdad o en la objetividad. Porque imaginar, inventar, escribir y leer es también una manera de dar la espalda al mundo, de alimentar al monstruo de nuestros adentros, de contemplar sin cerrar los ojos nuestras propias tinieblas. Y bueno, ahora ya voy a dar paso a hablar de la estructura argumental. Durante la lectura me resultó a priori una estructura un poco compleja, sobre todo porque los saltos temporales no están marcados por títulos como sí sucedía en otras novelas de este ciclo, como la de Muñoz Molina o la de Manuel Javois, sino que las analepsis se introducen a través de puntos y aparte, o incluso a veces puntos y seguidos. Entonces la autora va dando como saltos temporales en una misma página y bueno, hasta que te acostumbras pues resulta un poco confuso, pero a la vez es fascinante el control que tiene sobre el tiempo y las historias y cómo es capaz de enmarañar el relato de manera tan precisa y sin que resulte agotador o agobiante. Bueno, para esta presentación he decidido dividir la estructura argumental en historia 1 y historia 2, pero primero quiero centrarme en el inicio, en el arranque de la novela, porque no se encuadra en ninguna de estas dos historias, sino que se forma un espacio-tiempo alternativo. En la línea temporal que he dibujado abajo podéis comprobar que no he marcado una fecha concreta al inicio de la novela, porque bueno, no la sé. No sé si alguien la sabe. Luego alguien me lo diga, si no. Por personajes que se mencionan, creo que es principios del siglo XX, finales del XIX, pero bueno, es imposible saberlo porque no hay, vamos, yo no he visto ningún detalle temporal, al menos no lo he localizado, no sé. Y se puede decir que es un comienzo in media res, pero no sé con certeza, pues eso, el cronotopo. Y la autora yo creo que tampoco quiere saberlo, no quiere poner una fecha, no quiere poner cara ni ojos al fallecimiento de Margarida para que se entienda que el día de tu muerte puede ser cualquiera, ¿no? Que no está marcado en una línea. Y bueno, he traído el comienzo de la novela porque, no sé, me parece muy evocador. La oscuridad era morada y bulliciosa, opaca, grana y azul a un tiempo, zumbadora, pecosa, ciega, espesa, honda y brillante a la vez. Estaba infestada de gusanos, de ramas, de temblores, de venas y de manchas indiscernibles. Las tinieblas crepitaban, se agitaban, murmuraban, roncaban. El ronquido era nasal, mortecino y áspero, crujía, engullía y se ahogaba. El bramido manaba de la cama del bulto que dormía en medio. Una mujer vieja, corpulenta. Bernadetta tenía los ojos cerrados, los párpados de lagartija sin pestañas,
la boca abierta, los labios de color lila. Era fea, o eso creía la otra mujer, Margarida, que estaba sentada a su lado en una silla de mimbre, con las manos juntas en el regazo, dando vueltas a los pulgares. Bueno, tengo la sensación de que este ambiente atemporal, consumido por las tinieblas, es una metáfora del purgatorio en el que se encuentra Margarida. Se trata de ese tiempo muerto en el que no has ascendido o has bajado al infierno, pero bueno, tampoco estás vivo. Margarita espera con ansias su muerte, que la narradora describe minuciosamente en las páginas siguientes, pero bueno, no voy a desvelarlo, ya hablaremos de la muerte más adelante. Y bueno, a la historia 1 he decidido titularla La masía de las fantasmas. Sé que fantasma, según la RAE, es masculino, pero bueno, en la Edad Media también se empleó este sustantivo en femenino y bueno, pues he decidido utilizar esa versión para hacer el juego de palabras. En esta masía de fantasmas, la narradora no proporciona ningún dato que indique que nos encontramos en la actualidad, en el siglo XXI, pero en las entrevistas Irene Solá lo confirma. Y bueno, si se va haciendo la genealogía de las familias, pues se puede interpretar que nos encontramos en este periodo de la historia. La única indicación que tenemos de que el tiempo transcurre en la historia 1 es el paso de las horas, porque toda la acción se condensa en un día. Además, nos lo ha marcado a través de los capítulos, ¿no? Que se titulan Madrugada, Mañana, Mediodía, Tarde, Atardecer y Noche. En cuanto al espacio, la narradora es más explícita. En el Mas Clavel, una masía de Sant Miquel dels Barretons, que es una ermita que pertenece a Viladrau, de la comarca de Osona, a la que también pertenece Maya, que es el lugar de nacimiento de la autora. Entonces son lugares que a ella le resultan conocidos. Se trata de la zona rural y es menos turística de la provincia de Barcelona. Lo curioso del Mas Clavel es que aunque se vayan haciendo cambios en el mobiliario y en un momento dado se derrumba, bueno, la derrumban los guardias del virrey y luego la reconstruyen, pues siempre hay una atmósfera latente en la masía que la hace, como ya hemos dicho, atemporal e imperturbable, y esto se debe a su nula comunicación con el exterior, porque si buscáis en Google Maps Sant Miquel dels Barretons, se encuentra en una especie de barranco y solo se ven árboles. Además, en una parte específica de la historia, Margarida proclama unas palabras prohibiendo que los Clavel y la masía la obedece. Se vuelve hermética, ocultándose entre la maleza de los alrededores. Y bueno, indicaba la parte en la que esto ocurre. Entre todos la ocultaron y la emboscaron con tanta avidez que aquella masía, caída en desgracia, no solo cayó también rápidamente en el olvido del resto de los escasos pobladores de esas montañas, sino que, por estar tan escondida, hasta el tiempo acabó por olvidarla, y los años dejaron atrás a las mujeres que la habitaban. Y este extracto de la novela no es el único en el que el Mas Clavel muestra una identidad propia, como la Casa de los Buendía, siendo como un motor de la acción, como otro personaje más de la novela. Pues no solo la oscuridad tiene un carácter corpóreo, sino que la misma casa es una entidad física y personificada que se altera, se asusta o se conmueve, que ocurre dentro de ella o a su alrededor. He traído pues eso, este ejemplo, ¿no? La casa crujió como si le chascaran los huesos. Después se hizo un silencio largo, que rompió la lechuza de fuera, seguido de más silencio. La noche se había acurrucado en el interior de la masía, como una limaña, y las sombras se paseaban sin pies por la casa. Cada rincón tenía su propia negrura, pesada, cavernosa y profunda. La habitación en la que dormía Bernadetta era tétrica, la sala era lóbrega, las escaleras parecían un pozo, el zaguán era siniestro. La cocina eran las fauces de un lobo, sin fondo. Las paredes, el hogar, la ventana, la mesa, las sillas, el fregadero, no se veían. Como si no existieran. Como si no hubiera cocina, ni masía. Solo oscuridad. En esta descripción pues hay una convergencia entre la oscuridad y la propia masía, ¿no? Como una simbiosis que las convierte en una sola. Porque la masía, al contrario que las forasteras que viven dentro de ella, no tiene miedo a mirar a las tinieblas y en un momento concreto hasta se apiada del mismo demonio, de esa pobre cabra que siempre ha sido repudiada por la humanidad. Un pobre toro que sin hogar, que lo proteja del frío, una gata que deambula alrededor del Mas Clavel
ya más por vicio o curiosidad que por un pacto de hace 3 siglos, ¿no? Y en este otro extracto que he traído, pues se ve claramente esa relación que hay entre el demonio y el masclavel. Y entonces descubrió el demonio que la masía lo curaba, que la casa le sanaba de la melancolía y de la pena. Nunca le habían permitido entrar, lo dejaban fuera, en el huerto, en la era, como una bestia. El demonio cruzaba la puerta con semblante grave, emocionado, travieso, miraba el zaguán oscuro con la cabeza levantada y la boca entreabierta. Observaba las vigas, las puertas, las ventanas, tocaba las paredes, se metía en la cocina absorto y miraba el hogar, la mesa, las sillas, el techo. Subían al piso de arriba, acariciaba los peldaños, daba la vuelta a la sala, doblaba las rodillas y levantaba las patas de gallo. Y bueno, no es casualidad que las protagonistas de esta novela sean mujeres aisladas, en una masía desconocida por el resto del mundo, pero no son mujeres que siguen el tópico, pues eso, Donna Angelicata, sino que son mujeres imperfectas, son mujeres feas, repulsivas, incompletas y que nadie las tiene en consideración y terminan siendo abandonadas. Es el propósito de Irene Solá, adentrarse en realidades invisibles, realidades que no eran las protagonistas de mis historias pasadas, porque ¿a quién le va a importar un grupo de mujeres al margen del mundo y la sociedad, en una casa perdida de la mano de Dios? Literalmente. Y bueno, en palabras de la autora, pues me hacían muchas preguntas alrededor de quién ha protagonizado la mayor parte de acontecimientos de la historia en mayúsculas, o al menos aquellos que se han considerado suficientemente importantes para pasar a la historia, y quién protagoniza la gran mayoría de historias en minúsculas. Por eso las protagonistas de esta historia son mujeres, pero no solamente son eso, son mujeres viejas, supuestamente feas o fuera del canon, y muertas. En vez de ir a vivir aventuras, en vez de ir a ver mundo, de luchar en guerras, etcétera, nos quedamos en casa, que es el sitio al que históricamente se ha relegado a las mujeres. Siempre nos hemos quedado atrás. Se trata de una nueva focalización, de mirar hacia la historia nunca contada, las que acontecen dentro de las casas cuando el hombre se encuentra fuera, pero no nos podemos quedar solo con ese discurso porque se simplifica el mensaje, ya que en mi opinión es mucho más que un abanderamiento de la mirada femenina, ¿no? Porque ¿cuántas veces hemos oído contar la historia del héroe? ¿Y qué pasa con todo lo demás todas esas veces? Ha llegado el momento de mirar el mundo desde otras perspectivas y eso incluye narradores no humanos. Las protagonistas son las fantasmas, que es una figura relacionada con la memoria y el olvido, dos pilares fundamentales en la novela. Se trata, pues, de un coro de mujeres fallecidas, de madres, abuelas, tías, bisabuelas, que han vivido en la masía y aunque los siglos corren, su situación y su papel social es perenne. Da igual si es el siglo XVI que el siglo XX, siguen siendo amas de casa sin ningún interés por lo que acontezca más allá del masclavel. Y pienso que la autora ha querido hacer una reflexión en ese aspecto, ¿no? Que aunque pasen los años, puede que la situación de una mujer cosmopolita pues se luche y se ganen derechos, pero nadie se está fijando en las minorías desplazadas, las que se encuentran en los bordes de la sociedad. Incluso esta reflexión pues se puede extrapolar a un nivel más internacional, ¿no? Y tampoco se trata de abanderarlas o de hacerlas heroínas o modelos a seguir, pues la autora intenta escapar de todos esos tópicos, simplemente está contando pues una historia que se encuentra eso, abandonada y en otra época no hubiera interesado. Trata de componer una mirada polifónica, femenina y que se encuentra aislada. El coro de estas fantasmas prepara, pues, desde por la mañana un banquete de cabrito en honor a la muerte de Bernadetta, que se va a efectuar esta misma noche. Y bueno, he traído pues esta parte del texto. Blanca y Elizabeth llevaron los trozos de cabrito a la cocina, Joana la bolsa y los cuchillos, Dolce la sangre. Ángela tiró el agua sucia del cuezo en unas matas y recogió el pellejo y las vísceras. Iban a hacer sostenga de cabrito, asaduras de cabrito, mortero de cabrito, tripas de cabrito y buñuelos de sangre de cabrito. Joana orquestaba el guirigay. Aunque deambulan por la masía y sus alrededores, como son muertas vivientes, incorpóreas, los vivos no las ven. La pregunta que yo tengo es si ese cabrito que matan y desollan también es un fantasma o no, o es de verdad. Mientras ellas van cocinando, en la casa viven con Bernadetta, su nieta Marta, la hija de Marta, que es Alexandra,
Y bueno, en un momento dado, Marta se tiene que ir a trabajar a la fábrica de tripas y entonces deja a Rosa con su abuela. Y Rosa viene con sus dos hijos, que son Sheila y Nico. Para Solá, los personajes vivos que habitan en la masía acaban siendo los verdaderos fantasmas, pues sus sonidos, conversaciones y preocupaciones son el ruido de fondo de la novela. Y aunque sean personajes bien construidos y definidos, la autora da preeminencia a los muertos más que a los vivos. Y bueno, la elaboración de la cena no es la única referencia a la cocina que la narradora nos regala. Pues Irene Solá explicó en el programa de Página 2 su gran afición a la historia de la cocina y que una parte de su labor de investigación fue dedicada a las recetas barrocas y medievales. En esta misma entrevista dijo, las maneras de cocinar tienen que ver con las maneras de relacionarse con el mundo, con las maneras de entenderlo, de transformarlo en algo que no se puede o sí comer. Pues eso, para la autora, como para el resto de españoles, la cultura y las tradiciones también se comen y beben. Aunque en ese mismo programa cuenta que la historia de la cocina forma parte de la reflexión sobre la memoria y el olvido, estos dos pilares de la novela, ¿no? Porque las recetas son efímeras y cambiantes, al igual que las maneras de cocinar, como si cada época necesitase una nueva reinvención en la cocina. Es cierto que los procesos de elaboración de ciertos alimentos básicos siguen siendo los mismos, pues la misma autora comentó en la entrevista que para adentrarse aún más en esta experiencia culinaria se puso a aprender a hacer queso. Como dijo para el Babelia, escribo con la cabeza pero también con el estómago. Y bueno, he traído dos ejemplos de estas descripciones culinarias, de las cientos que recoge el libro, porque no solo describe recetas, sino también cómo se preparan los alimentos, cómo se preparan los animales de caza antes de ser cocinados, etc. Y me parecen llamativas por la precisión y detallismo con la que la narradora las relata, ¿no? Se nota que estas partes de la novela han sido muy cuidadas e incluso mimadas por la autora. Esta primera descripción no es parte de la cena de Bernadetta, sino que es el banquete de boda de Margarida con Francesc. Hicieron pitanza de nabos con nogada. Limpiaron los nabos, los cortaron, los cocieron 2 veces, los escurrieron y sofrieron cebolla con manteca en una cazuela. Y cuando la cebolla se coció, la retiraron, echaron harina en la grasa que había quedado, y cuando se la doró, añadieron los nabos, la nogada la hicieron aparte, con nueces peladas, leche, la cebolla del sofrito y vino, y prepararon palomas con salsa bruna. Y bueno, la segunda descripción es de la boda de Martí el Tendre con Ángela. Cogieron todos los huevos y todos los nidos que pudieron, y Guilla cazó 3 perdices, las desplumaron, las rellenaron con huevos cocidos, menta, ajo, savia, romero e higos secos, y con sus propios corazones y sus propios riñones fritos, y luego le hicieron a la brasa, y mientras se asaban, las untaban con una pasta de piñones y huevo. Bueno, pues en estos 2 ejemplos se puede ver pues, lo que ya he explicado, ¿no? Esa precisión en las descripciones y ese detallismo que es casi como, pues eso, unas partes muy mimadas por la autora. Y bueno, mientras cocinan, como comprenderéis, en el Mas Clavel, pues no se puede escuchar la radio y tampoco se puede poner el telediario. Entonces, Solá utiliza el personaje de Joana, la matriarca de la familia, para rescatar leyendas o cuentos del folclore catalán. Gracias a la nota de la autora en las páginas finales, pues Solá explica que ha extraído estas leyendas de estos 2 libros que he dejado aquí en la esquina derecha. Y bueno, Joana cuenta estos relatos breves al resto de las fantasmas mientras llevan a cabo los preparativos de la cena para Bernadetta o cuando se reúnen en la mesa y esperan la llegada de la muerte de ella, en el último capítulo, en el capítulo de anochecer. Y bueno, he traído los 3 que más me han gustado, aunque no sé cómo voy. Bueno, si no, leo uno y ya está, porque tampoco quiero enrollarme mucho. Creo que voy a leer, no sé. Bueno, el primero y ya está. La herba dels pets, es la hierba de los pedos. Érans una vez un joven pobre y una heredera rica que estaban enamorados. Los jóvenes querían casarse, pero los padres de ella no estaban dispuestos a consentir que su hija contrajera matrimonio con uno de hambre. Y le decían, no vamos a dejar que te cases. El joven se encuentra una noche con una vieja que le ofrece una hierba para ayudarle a casarse con su amada.
Como siempre, se va a casa de ella, le ofrece bebida, le ofrecen bebida a los padres, pues la vieja le dice que esparza esa hierba por las escaleras para que cuando vayan a la bodega la pisen. Y así ocurre, ¿no? Va la madre a la bodega, pisa la planta y entonces empieza a tirarse un montón de pedos. Y como se muere de la vergüenza y no quiere salir de la bodega, pues llama al padre, que con tan mala suerte que también pisa esa misma planta, y bueno, pues están ahí los dos con una pedorrera y no pueden salir de la bodega. El joven entonces decide llegar a un acuerdo con los padres. Tiene otra planta con el remedio para que cesen los pedos y entonces se la dará a cambio de que se pueda casar con su hija y los padres aceptan. Bueno, pues de este tipo son estos dos, ¿no? Els tres dimonis y els tres germans ganduls y bueno, pues eso. Y nada, ya quiero dar comienzo con la historia 2, aunque el narrador, bueno, la narradora, como yo la llamo, sea heterodigético y su voz sea omnisciente, incluso nos puede traer reminiscencias de novelas realistas por su minuciosidad en objetos concretos y sus descripciones, como ya hemos dicho. No es un narrador objetivo y tampoco es fiable, es decir, es difidente a mi parecer. La autora explica que se imaginó a la narradora como una voz que se pasea por la masía, que deambula sin pies, como un golpe de viento que va entrando en las diferentes habitaciones y se va acercando a esos personajes muertos, acercándose hasta tal punto que las invade a las mujeres y se permite el lujo de poder escuchar estas diferentes perspectivas de una misma historia, que es la historia 2, y bueno, porque para Solá la objetividad es imposible y su percepción de la novela es un ente infinito que se puede amplificar y deformar, ¿no? El que cuenta una historia nunca lo hace de forma inocente, hay detrás una intención, un interés. Por eso la historia cambia en función de quién la cuenta, de nuestra familia, la de cada uno. Tenemos una colección de fogonazos, de momentos narrados por distintas personas en distintas épocas, que dan forma a aquello que sabemos de ella. Y ocurre que lo que sabemos no siempre encaja. En la historia 2, la autora hace una exploración constante del paso del tiempo, una estructura argumental fragmentada, incompleta y contada a través de distintas voces de los personajes, es decir, que también está contaminada por lo que ellos piensan, sobre todo por los pensamientos de Margarida. Además, no se cuenta de manera lineal, se trata de un desorden intencionado donde hay constantes analepsis y prolepsis, como ya hemos dicho, no solo entre la historia 1 y 2, sino también dentro de la misma historia 2, y todo ello tiene un propósito y es demostrar al lector que es imposible conocer la historia verdadera de nuestra familia. El relato siempre llega con una sinfonía de voces sobre un mismo hecho y cada uno desde su perspectiva y con una dosis de dramatismo debido al paso del tiempo. Es como un boca a boca tergiversado por muchos factores, pero es que ni el propósito de la novela de Solá ni lo importante de un relato familiar es saber la verdad, sino escuchar el diferente abanico de verdades fragmentarias eh, que proponen los personajes y que el lector u oyente extraiga sus propias conclusiones. En palabras de la autora, me interesaba reflexionar sobre los mecanismos de la historia con mayúscula y la historia en minúscula. ¿Qué sabemos de quiénes somos? ¿No es nuestra historia familiar algo que vamos completando a partir de lo que oímos contar? ¿Y no tiene eso que ver con la tradición, los mitos y las leyendas? De una relación entre la forma en que hemos mirado el mundo y hemos intentado explicárnoslo desde el principio de los tiempos, y la historia particular de cada familia, que es también una historia de mitos y leyendas. No solo la historia en mayúsculas es el relato masculino, sino que también se refiere a la historia que nos han contado como verdadera y objetiva. Y esa historia en minúscula no es solamente una focalización a la visión femenina, sino también es el relato familiar. Pues el otro propósito de Solá es demostrar que estamos acostumbrados a las historias en mayúsculas, ¿no? Las que nos dicen que son verídicas y objetivas, las que salen en los libros de historia, donde se cuentan los acontecimientos de relevancia, ¿no? Las guerras, los pactos, las monarquías, las revoluciones, etc. Pero dentro de ese macrocosmos generalizado hay una historia en minúsculas dentro de cada hogar. No solo hay una focalización hacia el relato femenino, sino también hay una revalorización hacia la leyenda de las genealogías familiares y hacia la vida rural.
Por eso he decidido titular a la historia 2, Drama de mujeres en los pueblos de España, que, bueno, no sé si alguien se ha dado cuenta, pero bueno, es el subtítulo de La casa de Bernarda Alba, porque pienso que se establece una relación en la manera de mirar y contar una historia entre estas dos obras, ¿no? Y bueno, otra de las intenciones de la autora es llenar el relato familiar del más clavel de leyendas. Eh, en palabras de la misma autora, pues me interesaba reflexionar sobre los mecanismos de la historia con mayúscula y historia en minúscula. Ah, bueno, creo que este ya lo he leído. Ay, es que creo que me he equivocado. Ah, no, lo he leído. Ay, yo no sé. Bueno, da igual, si no lo leéis. Pues esto, que la otra intención es llenar el relato familiar del más clavel de leyendas, ¿no? Eh, Ella dice que el mero hecho de estar narrativizando el recuerdo, los acontecimientos, eh, están siendo transformados, ¿no? Cuando tú cuentas algo que te ha contado alguien, ya cambias algo del relato. Pues esto es lo mismo. En un momento dado, Bernadetta, siendo niña, escucha la leyenda de un hombre que cazaba lobos y le faltaba el dedo del pie más pequeño. Lo que no sabe ella es que ese es su bisabuelo, Bernadí, el heredero del más clavel. Y esta parte del relato es crucial porque la narradora demuestra que hasta su propia novela puede ser folclorizada y puede formar parte de una leyenda, ¿no? E incluso que dentro de su obra, pues eso, el relato se puede convertir también en leyenda. Y como ella misma dice, nada es inocente y casual. En el relato todo lo que se explica, pues eso, tiene una reflexión. Y nada es inocente. Y bueno, yo voy a pasar a lo siguiente. El tiempo de la historia 2 es mucho más complejo que el de la historia 1 y me ha resultado difícil hacer esta línea del tiempo. Bueno, pues Irene Solá en varias entrevistas dice que comienza en el siglo XVI y que termina en el XXI. Lo que ocurre es que el espacio es tan hermético y atemporal que el lector no es capaz de concebir un paso del tiempo. De eso ya hemos hablado antes y bueno, esta línea temporal no está corroborada, como ya estoy diciendo, es mi interpretación y bueno, he conseguido establecerla a través de breves diálogos muy breves de personajes masculinos, ya que son los que salen de casa, ¿no? Los que interpelan con el exterior. También, como sus trabajos y quehaceres van variando mucho más que los de las mujeres, pues se puede percibir un paso del tiempo, a pesar de las circunstancias espaciales. Y bueno, que sean ellos los que salen de casa y los que tienen trabajos diversos no es arbitrario tampoco. Y bueno, ya os he mostrado aquí que bueno, en el siglo XVI la historia que se cuenta es la de Joana, en el siglo XVII la de Margarida, en el XVIII la de Elizabeth y Blanca, en el siglo XIX la de Ángela y Martí el Tendre y bueno, y Bernadetta y Dolça en el siglo XX. ¿Por qué? Porque bueno, Joana está casada con Bernadí, que es cazador de lobos, y en este siglo es cuando más lobos había en la península. Yo lo he justificado así. En el siglo XVII, porque, bueno, el marido de Margarida, Francesc, está basado en un personaje real, que es Joan Sala y Ferrer, también conocido como Serrallonga, que era un bandolero que vivió durante el siglo XVII. Y bueno, en el siglo XVIII, porque Elizabeth y Blanca, bueno, eso es un poco más cogido con pinzas, es que en un momento dado Bartomeu y Esteve, que son los hijos de Margarida, pues muestran sus inquietudes por alistarse al ejército y por combatir una guerra contra los franceses, pero claro, no se dice qué guerra es, y no sé si se refieren a la franco-española de 1635 o se refieren a la guerra de la independencia a comienzos del 19, pero bueno, yo las he situado ahí porque hay una referencia más clara más adelante que a Martí el Tendre, a Martí el Coix y a Villa los matan unos hombres con la boina roja que deben de ser los carlistas y por ello su historia debe de ser desarrollada durante el siglo XIX. Y bueno, Bernadetta y Dolça, porque las referencias más claras son las de la Guerra Civil, que es el bombardeo de San Hilary, y luego hay otra referencia que debe de ser de la posguerra, que hay una parte en la que no me acuerdo quién dice, Franco es peor que cualquier demonio. Y bueno, no se extrañe que vivan cientos de estas mujeres, porque como ya hemos dicho antes,
la Masía se cierra al mundo y ya están bien, entonces como que son muy longevas. En un momento dado, Joana dice que ni siquiera se acuerda de la edad que tiene, de lo vieja que es. Entonces, pues bueno, la autora quería también ver eso, ¿no? Que están perdidas de, de, todo el mundo, pero bueno, que también como que al estar tan herméticas, su edad tampoco importa tanto, ¿no? Y bueno, las descripciones, lo que pasa es que voy fatal de tiempo. Entonces, bueno, la novela está llena de contrastes, llena de dualidades, es una novela que se interesa por los cuerpos de las mujeres, el cuerpo físico de la casa, del paisaje, también la oscuridad como algo corpóreo. Es una novela llena de descripciones, partos, sexo, tortura sobre cocina, caza de lobos, etc. También es una novela plagada de olores, de malos olores y sabores. Bueno, yo aquí quería pues señalar 4 tipos, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta de que las enumeraciones pues, son muy prolíficas y hay a veces que incluso son utilizadas para que la acción sea más veloz, como una figura literaria, ¿no? Que y en vez de enumerar verbos, enumera sustantivos que hacen la función de verbos, ¿no? Como esta parte en la que Martí, El Tendre y Ángela pues copulan. Y luego también es una novela de olores. Ya también hemos visto varios ejemplos de ello, ¿no? Y en ese sentido también me recordó un poco a la novela del perfume de Susskind. Y nada, y luego los contrastes entre las mujeres es que lo hace todo el rato para poder también, pues eso, romper con el tópico de la perfecta casada, de la mujer que se ríe de manera dulce y comedida, ¿no? Dolce se reía como una cabra, Elizabeth como un hurón, Ángela como un jabalí, Joana como una yegua y Blanca abría la boca como un ternero y golpeaba con las manos y los pies para meter bulla. Y para mí la más importante es la del reino animal, porque bueno, como el bodegón de la Masía son referencias que también han sido muy cuidadas por la narradora. Los corzos tenían las patas delgadas, la cabeza pequeña, los ojos negros, el culo blanco. Primero se perseguían y después se quedaban quietos. El macho se ponía al lado de la hembra y le solisqueaba el culo y el pliegue, la lamía, con una lengua de color rosa claro, y andaban un poco más, hasta que el macho la montaba por detrás como si no pesara, pero la hembra lo tiraba. Andaban y vuelta y la lamía. Y bueno, ya por fin voy a hablar de los 2 temas más importantes de esta novela, que son el pacto con el demonio y ya después el siguiente. ¿Por qué son cruciales? Porque la autora quiso escribir quiso empezar este proyecto con la premisa de un pacto con el demonio, ¿no? Con una premisa mágica. Entonces la historia, ya hemos dicho que empieza en el siglo XVI con Joana, la mujer que tenía cara de yegua, y por ello un miedo a no encontrar marido y quedarse tan sola como la Garreta, una anciana medio bruja que trabajaba con Joana en Seva, en otro pueblo de la comarca de Osana. Porque Joana había pedido un nombre de todas las formas que se pueden pedir un nombre y no llegaba. Se lo había pedido a Dios y a la Virgen y a San Antonio, pero no le hacían caso. Entonces, bueno, la Garreta es como una especie de bruja y sabe cómo encontrar al demonio y de qué manera hablar con él, y como ve a Joana tan desesperada, pues le sugiere que le pida marido al demonio, ya que Dios no le hace caso. Pero la Garreta tanteó, si uno no te hace caso, ¿por qué no se lo pides al otro? Joana, queriendo casarse cuanto antes, pues decide ir a pedírselo a ese otro. Tenía que matar un gato, ni muy grande ni muy pequeño, mediano, meterle una haba en cada ojo, una haba en la boca y una haba por el agujero del culo. Le tenía que enterrar y dibujar una cruz en el montoncito y encima de la cruz orinar. Entonces vendría el demonio y le podría pedir lo que quisiera. Pues eso, te realiza el ritual, el demonio aparece y Joana le pide un hombre entero y que fuera heredero y tuviera un trozo de tierra y un trozo de techo. Al día siguiente aparece Bernadín, del que tampoco me da tiempo hablar en profundidad, pero es importante entender que le falta ese dedo porque durante una noche unos lobos entran en su casa y se comen a sus hermanos, pero como él es el mayor, solamente le arrancan el dedo del pie, su madre se muere y entonces el padre y él comienzan a cazar lobos, como ya hemos dicho antes. Y cuando fallece el padre, pues Bernadí decide que va a ir al pueblo más cercano a casarse y a sentar cabeza. Y el pueblo más cercano es Seva. Y allí se encuentra Joana y tras conocerse, pues deciden casarse. Y Joana se casa con el heredero del más clavel. Y Joana, que sabe que ha hecho un pacto con el demonio, está muy asustada
porque sabe que va a volver a pedirle algo a cambio. Y bueno, cuando ve que le falta un dedo, a Bernadí, Virgen Santa, Madre de Dios, Bernadí tenía un pie peludo y hediondo con 4 dedos nada más, a Joana se le salía el corazón por la boca de la alegría y le costó un gran esfuerzo resistir el impulso de arrodillarse y cubrir esa pezuña de besos como María Magdalena, ¿no? Porque no es un hombre entero, que es lo que le ha pedido al demonio, y piensa que de esa manera pues puede burlar el pacto. Y entonces después el demonio viene, le dice que no le ha dado un hombre entero, y entonces se enfada el demonio y llueve durante 4 días seguidos. Pero cuando Joana concibe 3 hijas con Bernadí, pues se da cuenta de que ha cometido un error intentando, pues eso, intentando escapar del demonio. Pues ha creado una familia de deformes, de cuerpos no enteros, incompletos, sin alguna parte de su cuerpo a consecuencia del dedo arrancado de Bernadí. Cuando Margarida es joven, en un ataque de locura, Joana le confiesa su pacto con el demonio, llevando a cabo un ritual para invocarlo. Y de ese momento, Margarida es la única de la familia, tras morir Joana, que sabe que el más clavel tiene una relación irrompible con el diablo, ¿no? Sabía que por culpa del pacto que Joana había hecho y deshecho con el diablo, a ella le faltaba un cuarto de corazón y a Blanca le faltaba la lengua, que aquella hermana suya amarillenta, que se llamaba Esperanza, había nacido sin hígado. Al heredero le faltaba el agujero del culo, a Esterio una oreja, a Guilla el nombre, a Ángela el dolor, a Martí el cois medio palmo de una pierna y a Bernadette las pestañas. Y después entendería que a Dolsa le faltaba la cola de cabra, a Marta la memoria y a Alexandra a saber que le faltaba a Alexandra, de todo, paciencia, espíritu de sacrificio, sangre en las venas, empuje, respeto. Pero cuando sus hijos se fueron, Margarida comprendió que lo que le había faltado a su primogénito, la carencia que ella le buscaba, pero era pequeña y no la encontraba porque estaba escondida, era el amor que un hijo debe sentir por su madre. Como veis, no todos son carencias físicas, también hay psíquicas. Las partes ausentes de cada personaje no están elegidas al azar, son intencionadamente para torturar aún más a las almas de esa masía, condenadas a pagar una deuda con el Averno de la que no tienen escapatoria. Y bueno, ay, es que son -5. Bueno, pues de esto paso. Y de eso también. Y ya pasar directamente. Tenía más cosas, pero es que no quiero tampoco abusar. Como ya hemos esbozado previamente, Irene Solá expone en el libro la multiplicidad de perspectivas y la subjetividad en una misma historia. La autora confiesa que esta visión se está convirtiendo en una característica recurrente, ya que también ha sido trabajada en sus proyectos previos, ¿no? Y bueno, en esta novela en concreto ella pretende jugar con una polifonía de voces. Usando sus diferentes subjetividades y maneras de entender el mundo, voy contando la historia de esta familia, la historia de esta casa y un poco la historia de este sitio también. En Palabras de Solá, aunque estemos en el mismo lugar, en el mismo momento, viviremos, recordaremos y explicaremos un mismo suceso de maneras muy, muy distintas, ¿no? En el lado derecho, pues he dejado la genealogía de esta familia. Y bueno, he traído este fragmento porque se explica muy bien las relaciones parentales que hay entre todos, ¿no? Pero bueno, no creo que deba leerlo. Y bueno, ahora me gustaría hablar de, claro, de cada una de ellas. Voy a intentar ir lo más rápido posible porque tampoco quiero teneros aquí media vida. Y bueno, Margarida es la hija mayor de Joana y cuando nace se la describe como un ser larguirucho, de mirada severa y reprobadora, con el pecho azul, asustado y frenético. Nace con el pecho azul porque le falta un trozo de corazón, pero la narradora recalca que eso no es un problema para su salud. El inconveniente es que su corazón es pequeño, duro, fibroso, difícil de masticar, rabioso, y eso no es arbitrario porque es la que se hace cargo de toda la familia, de todas estas mujeres, adoptando una mano severa y un espíritu religioso para aplacar al demonio que su madre le enseña una noche, ¿no? Como ya hemos dicho. Lo único que quería Margarida, por favor, que le explicaba a Joana, era que se callara, era olvidar a ese toro, ignorar el trato que había hecho con su madre, no saber nada de su corazón de 3/4, ni de la lengua de Blanca, ni del hígado de Esperanza, ni del agujero del culo del heredero. Es la condenada de la masía, la que sabe sin quererlo el secreto de Joana y debe de cargar con el peso de la familia, cuando su madre comienza a hacerse más mayor. Y Margarida se lamentó, como si no tuviera bastante castigo y bastante desgracia con todas las demás, las mujeres desagradecidas, pelmazas, frívolas, pérfidas, jugaduras de llagas y holgazanas de esta casa.
Su mirada, pues hemos dicho, es dura y rabiosa y adopta el papel de parte familias porque no, cuando los hombres mueren, pues al final se quedan solo ellas y ella es la matriarca de esa casa cuando muere Joana. Entonces, pues bueno, en ese aspecto me recuerda mucho a Bernarda Alba. Y sobre todo tiene mucha envidia y rencor guardado hacia Elizabeth por haberle robado a su marido, la muy lagarta, y encima tras la muerte del clavel tiene que cargar con la amante y el hijo no legítimo, Martí el Tendre. Como no haya perdonado a Elizabeth, veneno amargo, estercolero de vicios, y eso que cuando Elizabeth se murió con la lengua afuera y meando sangre, a Margarida se le encogió tanto el corazón que no podía ni respirar, porque fue la primera en morirse, la muy escurridiza, hasta en eso tuvo que pasarle por delante, y qué terror la pobre Margarida, solo de pensar que Elizabeth y Francesc volverían a encontrarse. Pero el calvario de Margarida no finaliza con la muerte de Elizabeth, sino que solo empeora, porque cuando Martí el Tendre y su sobrina Ángela conciben a Bernadetta, ambos mueren y Margarida se tiene que hacer cargo de la niña, que como ha dicho ya, creo que en alguna otra ocasión, creo que, o no, no sé, ya, no es parte de la familia, ella no la considera parte de la familia. Y recordemos que son las dos que se quedan al final vivas al inicio de la novela, entonces la tiene que aguantar hasta el día de su muerte. Y bueno, Margarida odia a Bernadetta porque sabe que es una joven extraña que vive escondida como una araña. Y bueno, una noche la muy cochina, pecadora y escurridiza deja entrar al demonio y esa, pues eso, fue la muerte en vida de Margarida. Tantos hilos escondiéndose, tantos hilos ocultándose, los huesos carcomidos de una vida que contaba por 15 vidas, por solitaria, fastidiosa y larga dedicada a guardar la masía, y al final, ¿para qué? Para que esa teicida metiera al mismísimo demonio en casa, ¿no? Todos sus esfuerzos por ocultarla, al final no sirve de nada porque Bernadetta copula con el mismo demonio en su propia casa, mancillándola. Y, y bueno, Elizabeth no es parte de la familia del más clavel, por eso no tiene ninguna carencia. Al acercarnos a ella, la narradora nos cuenta que primero se compromete con un molinero, pero no sé qué pasaba, que no quería estar con él, y entonces reza a la Virgen y bueno, como si se tratase de un milagro mariano, pues al final se hace realidad y muere. Y va al santuario de Nuria para agradecer el gesto a la Virgen, pero le entran unas calenturas y tiene que parar con tan mala suerte que se encuentra con el clavel y sus hombres que matan a su acompañante y a ella la obligan a seguirlos. Y bueno, un ladronzuelo le cuenta a Margarida que el clavel no va a regresar a casa porque tiene una nueva mujer que se encontró cerca del santuario de Nuria. Y este ladronzuelo, obviamente, es el demonio, por supuesto, que siembra el caos y tergiversa la historia, haciendo creer a Margarida que Elizabeth está loca de amor por el clavel. Y esa es la razón por la que su esposo no regresa a casa. Sin embargo, Elizabeth nos cuenta una historia muy distinta. Cuando el clavel y sus hombres la encuentran, ella les suplica que les dejen marcharse. Y aunque le suplicó muchas veces que la dejara irse, por favor, que la dejara cumplir con sus devociones en Nuria, por el amor de Dios, que era viuda, con una voz dulce de buena mujer, con las pestañas húmedas de pobre chica, el bangaló le puso en el pecho el pereñal y dijo que si no lo seguía la mataría. Y bueno, Elizabeth intenta escaparse 3 veces y las 3 los hombres del clavel la encuentran. La primera vez el clavel advierte que es mejor quedarse con ellos, que si no le ocurriría algo peor, porque en los bosques hay bestias más salvajes que los hombres, porque, bueno, pues eso, que la pueden violar, matar o hacer algo peor. Y la segunda vez le suelta una hostia y la tercera vez, o perdón, una torta, y la tercera vez, pues, y cuando la atrapó le dio 3 golpes en la cara con una piedra, primero uno, después otro y al final otro, como si a fuerza de pedradas pudiera meterse en el único sitio cuya entrada no podría forzar. En esa cabeza burlona, llena de músicos sentados con las chirimías listas y para aquella ocasión incluso 2 violines, una viola y un violón, esperando la fiesta. Y bueno, pues no se especifica en la novela, pero el clavel le llega a abusar sexualmente de Elizabeth y de esa relación carnal no deseada, pues se queda embarazada y el clavel le echa la culpa a la montaña de su embarazo, mientras Elizabeth pues tiene pensamientos suicidas, como morirse de hambre, para no verle la cara al niño. Y el clavel está obcecado en llamar al niño francés porque al que le ha puesto el nombre de francés, pues le llaman Esteve y es un chimizao y no le cae bien. Y bueno, al final, como ya sabemos, pues las autoridades del virrey encuentran a Francesc y le ponen una condena
y muere, y entonces Elizabeth huye sin rumbo fijo, con los pies hinchados y una tripa enorme, hasta que se encuentra con Blanca, que la mete en la casa, en el mascabel. Y tras el parto, pues Elizabeth decide llamar a su hijo Martí, Martí el Tendre, y lo cuida y lo mima como sin acordarse de que ha sido fruto pues de eso, de una relación que ella no quiso. Y cuando Martí y Angela se casan, pues Elizabeth se pone muy enferma, no para de vomitar y aunque intentan sanarla, pues termina falleciendo con la lengua amarilla y su hijo lloró su muerte como nadie ha llorado una madre en toda la novela. Ay, no sé si hablar de ellas, porque es tarde. Bueno, Blanca nace sin lengua y por ende no sabe hablar y su perspectiva de los acontecimientos es nula porque no tiene interacción con los humanos, a excepción de Elizabeth, sino con los animales, ¿no? Porque Blanca miraba a las gallinas como picoteaban la tierra distraídas y al gallo como levantaban una pata y como levantaban la otra. Y bueno, pues eso, Blanca siempre está metida por el corral, por las cuadras, cerca de los animales. Es por eso que tiene una relación más cercana con el reino animal que con los humanos. Está como animalizada, ¿no? Aprende a vivir como ellos y a tener las mismas reacciones. Es como la esencia de la fauna. Y bueno, recordemos de la diapositiva de las descripciones que ella está observando a los corzos y en un momento dado, pues aparece cerca del mascabel Miquel Paracols y a Blanca le recuerda un perro que gime porque lo ha perdido todo lo que tenía. Y entonces, bueno, Blanca quería a ese hombre que se le arrimara a la espalda con la pija sonrosada, pequeña pero dura, pero como se arrimaban los perros a la espalda de las perras. Y luego había otra parte. Ah, sí, aquí. Los muslos chocaban, impacientes los golpes, eran desenfrenados, la perra quería más y el traqueteo era tan fuerte que las piernas les temblaban. ¿No? Entonces, la manera de describir cómo yacen ambos es interesante porque, bueno, es una descripción más del reino animal. Y no está hecho por lujuria, sino como por una comparación de que ella tiene reacciones de un animal. Y eso es porque no puede hablar. Em, y bueno, cuando Blanca encuentra a Elizabeth, ambas están embarazadas. Son dos animales perdidos y que están en el mismo momento vital porque las dos están llevando a un niño en el vientre. Y Elizabeth pare antes que Blanca y ambas tienen bueno, una tiene a Martí el Tendre y la otra a Ángela. Y no sé, como que ya se establece una relación tan grande que al final sus hijos también quedan unidos, ¿no? Y Ángela es otro personaje curioso porque, bueno, no siente dolor y esto la dificulta como a su madre la percepción de la realidad, ¿no? Angela notaba el dolor, pero notaba los besos y siempre andaba con los brazos y las piernas azules, amarillas, verdes, moradas y de todos los colores de los cardenales. Y bueno, Margarida tiene que ocuparse de ella porque su hermana Blanca pues no sabe criar a su hija y siempre la está regañando porque se da golpes. Y tal es su capacidad de no sentir dolor que los hijos de Margarida, Esteve y Bartomeu, intentan pegarla para ver cuánto aguanta. Y Martí, el Tendre y Guilla pues les rogan que paren porque la pueden matar, porque aunque ella no sienta dolor, su cuerpo no es indoloro, el cuerpo sí que sufre. Y al final Margarida pues oye los gritos y los y al final como castigo los manda a la guerra. Esta insensibilidad corporal es un problema porque, bueno, pues no vive la experiencia de la vida enteramente palpable y a través de ella. ¿Cómo le explicas tú a alguien que se siente cuando sufres dolor? Es una vida a medias, porque no solo es un dolor corporal, sino que también muchas veces también es un dolor psíquico, ya no siente dolor para nada. Y Angela solo conoció el dolor cuando se muere la única persona capaz de hacerla sentir cosquilleos, temblores y jadeos, que de tan grande que era el dolor en el pecho, se murió de pena. Sucede cuando su esposo y su hijo, Martí el Tendre y Martí el Coix, son asesinados por los carlistas. Y bueno, Bernadetta nace sin pestañas y llorando, como su padre, pero nadie quería a Bernadetta y todos amaban a su hermano mayor, Martí el Coix. Por eso se sentía muy sola. Bernadetta recuerda a una Moira porque es capaz de saber cuándo vas a morir
y almacena en su cabeza las causas de muerte de fallecidos, pero el resto de su familia no la escucha y la mandan callar y la zurraban constantemente. Y entonces, bueno, sobre todo arrincona y asusta a su hermano Martí Cois, contándole pues relatos escabrosos e incluso le cuenta cómo va a morir, ¿no? Te matarán, te harán un agujero aquí y aquí, te saldrá mucha sangre. A mí no me matarán, yo me moriré cuando sea vieja en mi cama soñando. Lo curioso es que después, pues, es cierto, ¿no? Martí Cois lo matan los carlistas y ya permanece en la casa y morirá en la cama. Durante la guerra civil, Margarida se morirá y entonces, bueno, o a principios del 19, porque no lo sé, y Bernadetta será la dueña del Masclavel. Y entonces se hace como un consultorio y las mujeres van a visitarla porque están viudas y quieren saber cómo ha muerto su marido. Y ellas van acompañadas de sus hijos. Y entre todos la apodan Sargantana porque es una lagartija hispánica, porque recordemos que no tiene pestañas. Y entonces, pues, bueno, es cierto que se comienza a crear como un personaje de leyenda en torno a Bernadetta, alias la Sargantana. Y estoy convencida que si el autor hubiera seguido escribiendo el relato, pues al final pues eso, hubiese folclorizado a este personaje de bruja fea y defectuosa como otras cientos. Y su hija Dolsa, la carencia que tiene es que le falta la cola de cabra, cortada por su madre al nacer, eh, y me recuerda un poco pues, al bebé con cola de cerdo de la familia de los Buendía, de Cien años de soledad, porque Dolsa y su cola cortada son la prueba fehaciente, la mancha negra que corrobora que la familia del Masclavel ha sido corrompida por el demonio hasta la médula, al igual que el bebé con cola de cerdo demuestra el incesto y la extinción de los Buendía, ¿no? A Dolsa no le gustaban las mujeres lloronas que vistaban a su madre porque se santiguaban cuando la veían. Añadían las que las brujas veían mil y que eran viejas, feas y bizcas, defectuosas y peludas, con cosas que les faltaban o cosas que les sobraban, y aseguraban que Dolsa había nacido con cola de cabra y que su madre se la había cortado con unas tenazas al rojo. Entonces, pues eso, Dolce se siente abandonada y abrumada porque ya no sabe que su padre es el demonio. Eh, y entonces es una niña pues eso, abandonada a su suerte y encima los niños de las viudas le tiran piedras y la llaman de todo, caras de cabra, espantajo, eres más fea con pecado, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces lo que hace es refugiarse en hombres que encuentra alrededor de la masilla, que deben ser algunos que se esconden del régimen franquista o que van hacia el exilio y pasan por allí, porque al final todos acaban muertos. Y bueno, pues así consigue ya pues, subirse la autoestima y no creerse que es engendro del mal. Y bueno, ahora vamos a hablar bueno, del demonio y creo que voy a acabar. Este es el personaje del que todo el mundo habla y todo el mundo comenta algo. Es el invocado por Joana, la pesadilla de Margarida, el amante de Bernadetta, el padre de Dolsa, porque Solá, a través de las miradas de las mujeres, pues compone un marco de experiencias e impresiones sobre el demonio. La primera en verlo ya hemos dicho que es Joana. Y bueno, creo que voy a leer el texto y ya está. Joana lo vio cuando sacudía las ancas para escurrirse la meada entre los árboles, primero los ojos, porque centelleaban, después la mancha que era el cuello grueso y la chepa y la espalda, luego el toro, porque era un toro imponente, todo el negro como la cosa negra, los cuernos eran negros, la cara de dentro de los ojos era negra, negras las pestañas, negras las orejas, negro el morro lleno de mocos, la frente cubierta de remolinos, el cuello venoso, las patas de pezuñas, el vientre, los lomos, la pija negros, tan oscuro que la noche parecía clara. ¿No? Bueno, en esta descripción pues está eso. Eh, es, es el demonio que todos tenemos en nuestra cabeza, el que también ha dibujado el Giotto en ese fresco que he puesto, es ese engendro del mal, esa criatura a la que nadie quiere, pero también se presenta de otras formas, se metamorfosea durante la novela entre un hombre feo, una gata, el toro y la cabra. Y bueno, pues la segunda vez que se le aparece a Joana, se le aparece, por ejemplo, en forma de hombre. Pero ¿esa es la única faceta que sabemos del demonio? No. Porque cuando este aparece a través de los ojos de Bernadetta, la cosa cambia y se transforma en ese ángel caído con esa mirada trastornada, casi melancólica,
de un hombre casi abandonado por su suerte y al que nadie quiere y todo el mundo teme. Y bueno, cuando lo encuentra metamorfoseado en forma de toro, Bernadetta dice que es la cosa más bonita que ha visto. Lo ve hermoso y majestuoso. Y después se transforma en la gata de los de los tres colores, y luego ve a la cabra, y entonces Bernadetta ya no llora más, porque se encuentra acompañada del demonio. Y bueno, es por eso por lo que Margarida dice que Bernadetta se esconde como una araña, porque la insatisfacción de un hogar que no la desee, la repudia, hace que se vaya hacia los alrededores a buscar a la otra criatura que nadie quiere, ¿no? Porque él mismo lo dice, yo soy al que nadie quiere. Y, y bueno, Bernadetta se siente tan sola que cuando lo palpa en la oscuridad, sus pezuñas, sus patas, le picotea las carnes y se funden en un abrazo el toro y ella, y desde ese momento pues corre siempre hacia la madriguera, ¿no? Y, y el demonio, pues bueno, no siempre corresponde, ¿no? Sin embargo, a veces el demonio se le escurría de entre los brazos y no se convertía en una gata dócil, ni en un toro altanero, ni en una cabra simpática, sino en un fardo miserable, en un despojo afligido, en una cáscara triste y solitaria que no quería amar ni ser amada. Era un hombre feo y digno de lástima. Porque el demonio se siente que está en su peor época, ¿no? Que ya no es un monstruo con los ojos de fuego, y que esa fiera es parte de sus tiempos pasados y ya no infunde el mismo respeto. Y entonces a veces se escapa y la deja sola. Y entonces ella, como quiere sanarlo, pues ve que la masía le ayuda y es cuando lo mete dentro de la casa, y tendríamos que volver otra vez a la diapositiva 12, donde hemos leído pues eso, ¿no? La sensación del demonio cuando entra en el masclavel. Y entonces, pues aún así él se siente abandonado y no termina de quererla del todo. Yo siento que ella le quiere más a él que él a ella. Y, y al final ella se cansa y dice, mira, pues vete, y cuando me muera ya volveremos a estar juntos, pero hasta entonces no vuelvas a la masía. Y bueno, no me puedo contar, porque es tarde, y no voy a contar las muertes de ellas, pero bueno, Margarida no muere de forma idílica, rodeada de flores, flotando en un río que captura la belleza, se muere como nos morimos todos, ¿no? Y encima la pobre, después de haber pasado el calvario de la vida, no halla tras la muerte el cielo tan esperado y prometido, porque cuando Margarida se murió con las manos juntas, con las uñas rosadas primero y blancas después, con la boca abierta y los ojos nublados que ya divisaban el júbilo eterno, no hubo ni querubines, ni trompetas, ni espasmo de gloria. Simplemente pues lo que ves el coro de las mujeres fantasmales con cara más de muertas que vivas que la rodean y celebran con una cena que no se parece en nada a la última cena que ella hubiera deseado, ¿no? Entonces, bueno, cómo lloró la pobre Margarida cuando en vez de subir al cielo y ser recibida por el pastor de almas, las mujeronas insoportables y hurgadoras de llagas de su casa la arrastraron escaleras abajo, aunque para eso ya podrían haberla echado a rodar, ¿no? Y al final la sientan, comen y entonces pues todo es repulsivo y no le agrada para nada, porque no está su coro de ángeles, ¿no? Y bueno, y después de todo ello, pues ya vamos a volver otra vez a la historia 1 y a la muerte de Bernadetta, ¿no? Bernadetta estaba preparada, notaba el cuerpo exhausto, el corazón tranquilo, el espíritu delgado, tenía los ojos cerrados, la mandíbula floja, la lengua blanda, respiraba, recolocaba la cabeza en la almohada, pescaba los labios y se llevaba las manos al pecho, quería dormir, se suspiraba. Había visto desde pequeña que se moría durmiendo en la cama. Y mientras Bernadetta espera la muerte con ansias tumbada, pues todas las mujeres están esperando que llegue el demonio, ¿no? Que aparezca su amante. Están todas en la ventana. A ver si ven al toro, a la cabra o a la gata, porque claro, le dijo que viniera a por ella cuando se muriera. Pero bueno, no os puedo destripar nada porque la autora no cuenta si el demonio llega o no, ¿no? Entonces, pues te deja así la incógnita de si realmente pues terminan juntos o no. Lo único que pueda aportar es que, bueno, Bernadetta no muere sola, sino rodeada de todas esas mujeres que se colocan a su alrededor
en un corro y la esperan con los brazos abiertos a que dé el paso hacia la muerte, ¿no? Porque aunque lo peor de todo no es morirse, todos tenemos que morir algún día, lo peor es la soledad. Ella no muere sola, están todas esperándola. Y bueno, para finalizar esta exposición y el ciclo de narrativas de este año, pues quería dejar estos versos que uno de los amantes de Dolsa le dice acerca de la muerte, ¿no? Quiero tener mi tumba lejos de los campos santos, donde blusas blancas no haya, ni panteones dorados. Quiero que mi tumba sea cubierta de espinos altos, que brote a sus alrededores hierba para los ganados, y que descanse a mi sombra el perro negro cansado. No quiero que a mi entierro vengan curas laicos ni romanos, y las flores han de ser de un manojo de punzantes cardos. Y bueno, pues muchas gracias a todos por escucharme. Gracias a ti, Sara. La exposición ha sido muy completa y yo voy a ser pues muy breve porque básicamente pues has abordado todos los aspectos, ¿no?, que había que tocar en el análisis de una obra tan compleja y difícil como es la de Irene Solá, que logra pues también que nosotros a través de sus ojos nos acerquemos a las tinieblas, ¿no?, como en el título llega a señalarse. Nada más diré pues un par de detalles sueltos. Uno, la portada, que muy bien la has identificado, está marcada como una lámina o una miniatura que pertenece a un libro de horas de Catherine de Cleves, Las almas del purgatorio consoladas con una ofrenda. Es la que se ha elegido pues, para poder entrar en ese reino de las tinieblas, que luego te has complementado muy bien con las tablas del Jardín de las Delicias del Bosco. Pero yo traía esta referencia a cuento de que un libro de las horas se está refiriendo al transcurso temporal del día, y entonces el tratamiento temporal de esta novela pues es muy original en cuanto que, como bien lo has indicado al principio, nosotros vamos pasando desde la madrugada hasta la noche por 6 tramos de lo que sería un día que corresponde a lo que llamaríamos el tiempo 2 del decir, de esa voz narrativa tan sutil y tan compleja, porque es la suma de todas las voces femeninas que han habitado en esta masía, en este masclavel. Pero verdaderamente, si empezamos con un libro de horas, tenemos que recordar las horas canónicas en las cuales se reza a Dios. Aquí no ocurre eso, aquí se adora al diablo, ¿no?, como has estado indicando, ¿no? En las horas canónicas vamos pasando de maitines a completas, son 8 tramos en los que se está dividido ese tiempo del rezo que los monjes deben llevar a cabo. Entonces yo creo que acierta muy bien Irene Solá al concebir esa estructura de un día que va avanzando de esa forma paulatina, pero que luego el tiempo de la historia, como tú bien lo has indicado, se desdibuja hasta tal punto que resulta muy difícil ir reconociendo en qué tramo de esos 4 siglos poder situar a los personajes. Yo creo que es acertado, ¿no?, al ir poniendo a cada uno de ellos pues en un periodo concreto, aunque eso es lo que menos importa, ¿no? Lo que le interesaba a Irene Solá dentro de lo que es la propia concepción de la escritura narrativa, porque es una autora a la que no le gusta utilizar la palabra novela, tampoco la palabra escribir. Ella habla de un proyecto, tú lo has dicho por 2 veces en tu exposición, y en ese proyecto pues quien es licenciada en Bellas Artes pues lo concibe con todos estos componentes visuales en donde el espacio adquiere, al igual que en Canto yo y La mañana baila o Los diques, que es su primera obra, una concepción escenográfica, ¿no? Y esto es lo que aquí vemos, y esa es la proyección que realiza con esa voz narrativa tan curiosa, tan compleja, que habla a las mujeres que están
del tiempo, mujeres muertas, mujeres vivas, porque indudablemente llegamos a reconocer, ¿no?, a las últimas figuras, ¿no?, de este mosaico de mujeres, porque hay alusiones a un microondas, por ejemplo, de una manera perifrástica, a las motos, a las carreras de coches, de los rallies. Es decir, que estamos llegando hasta el propio presente de la escritura, arrancando de aquel pacto que Joana hizo con el diablo, que le permite a la autora poner en juego todas esas tramas leyendísticas que vienen, lo señala en la última página, de una documentación muy minuciosa que lleva a cabo. Así que esto tenía más cosas para decir, pero veo la hora que es y las voy a dejar porque las doy ya más o menos por establecidas por parte de Sara. Sí señalo, bueno, pues la prodigiosa obra de orfebrería que esta novela nos ofrece, porque toda la novela se escribe con redes sinonímicas, son tramas. Hay muchos pasajes que ha leído Sara que lo ha ido mostrando de esa forma, con las que te va enredando y te va llevando a ese espacio atemporal que es la masía, este más clavel, que es destruido en una ocasión, que es vuelto a hacer por las mujeres, vuelto a reconstruir, y entonces esa minuciosidad de ir acertando con la palabra y de volver a tirar de ella para enlazar con la siguiente, creo que es una de las características pues, más sobresalientes del estilo de Irene Solá y que ya lo apreciamos cuando comentábamos la anterior novela de Canto yo y La montaña baila. Con esto pongo fin a mi intervención y vista a la hora que es, pues doy paso a cualquiera de los asistentes que hayan leído la novela y que quieran aportar algo al debate, ¿no?, al que doy inicio ahora mismo. Os doy, por tanto, la palabra. Sí, esta Sara Alba, ¿no?, nos ha dejado pues un mensaje en donde nos habla de la mujer como transmisora de cultura, ¿no? Y eso lo señalaba, ¿no?, la propia Irene Solá, que quiere romper, ¿no?, con ese cliché, que no ha sido un cliché por desgracia, de la mujer que tiene que quedar metida en la casa mientras los hombres van construyendo la historia con mayúscula. Así que evidentemente que la mujer sea preservadora de la cultura, la historia y el patrimonio, como Alba señala, me parece una nota muy, muy acertada. Efectivamente. Y eso tiene que ver también con el proceso de esta escritura, como decíamos, pues tan minuciosa, ¿no? Son párrafos que son verdaderas miniaturas, en donde uno va avanzando, ¿no?, y va quedándose envuelto, ¿no?, en todos estos órdenes. Bien, creo que nadie quiere intervenir, te están dejando en los mensajes pues felicitaciones que tú acabas ahora de devolver, así que Sara, si quieres poner cierre para que la grabación, para que yo defina la grabación, te doy a ti la última palabra. Bueno, nada, que muchas gracias a todos y que siento haberme extendido tanto. Espero que, pues eso, que os haya gustado, ya veo que sí. Y nada, como así cierre final del ciclo, pues me he dado cuenta de que ha habido como un interés por todos los autores de hablar sobre el olvido, sobre los fantasmas, la muerte, no sé, he visto que es un patrón que se ha repetido en muchas de las novelas que hemos leído. Y nada. Así es, Sara, gracias por este último apunte. Parte de esta novela pues entraría también en conjunción con la que vimos hace 2 semanas, de las voces de Adriana, también porque en la figura de la abuela, ¿no?, pues estaba latente todos esos horrores, ¿no?, de la guerra civil, ¿no?, como un fondo sobre lo que se proyectaban las otras figuras, y esta es una de las líneas narrativas que en esta obra indudablemente aparece. Bien, con esto pongo fin a la grabación y